Pues creo que estamos ante probablemente el peor escenario posible con el anuncio de la mañana, Pepe. Fíjate, mencionaba la nota que acabo de escuchar en tu noticiero, que se decía que esta institución no iba por sí a mejorar el problema de seguridad. Yo lo que te diría es, no solo eso, es peor. Esta institución, al ser una institución que está encabezada por militares, que además va a estar formada por gente capacitada por la Marina y con gente que ya viene formada el Ejército, va a ser contraproducente, va a empeorar la situación de seguridad. Eso hay que decirlo y hay que tenerlo muy claro. La evidencia de 12 años nos indica con mucha claridad que la militarización de la seguridad pública ha empeorado la seguridad y la violencia del país, no la ha mejorado. Y la ha empeorado porque los militares no son quienes están capacitados para enfrentar la seguridad pública. Los militares están capacitados para hacer la guerra, y lo que les estamos pidiendo al pedirles que hagan seguridad pública es que salgan a hacer la guerra entre población civil. Y eso ya lo vimos, 12 años de una estrategia errada de los gobiernos de Calderón y de Peña nos han traído más violencia. Y lo que podemos esperar es que el gobierno de López Obrador continúe en esa espiral de violencia, porque está continuando con la estrategia de militarización. Ahora, no solo estamos en el mismo escenario en el que estábamos en el sexenio pasado, con una estrategia militarizada de seguridad que no va a servir y que va a empeorar. Estamos también ante un presidente que está muy abiertamente desdeñando un pacto constitucional de proporciones históricas que se había alcanzado en febrero. Y recapitulemos un poco la historia de esta reforma para poder entender de qué tamaño es, creo, la afrenta de hoy en la mañana. En noviembre, el presidente propuso una Guardia Nacional militarizada para enfrentar la crisis de seguridad pública. Esa propuesta de una Guardia Nacional militar, con mando militar, fue rechazada unánimemente por el Congreso. El Congreso unánimemente aprobó una reforma constitucional para establecer una Guardia Nacional con mando civil. El debate, que duró varios meses en el Congreso, fue justamente sobre si era mando civil o mando militar, y al final unánimemente fue aprobado el mando civil de la institución. Entonces el presidente, al establecer un mando que es en forma y en fondo militar, lo que está haciendo es diciendo que poco le importa cuál sea el acuerdo del Congreso, él va a hacer lo que él quiere hacer. Y lo que él quiere hacer es su propuesta original, y su propuesta original era la militarización la expansión del ejército bajo el nombre de Guardia Nacional. Eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo un presidente que está llevando a cabo su propuesta, que fue rechazada por el constituyente permanente. Y al hacerlo, está mandando una señal muy clara de que no es un presidente confiable para llegar a acuerdos y negociaciones. O sea, yo no entiendo cómo alguien va a tomarse en serio la negociación del grupo parlamentario de Morena, cuando este gran debate, esta gran decisión fundamental y fundacional de la Cuarta Transformación, fue que se llegase precisamente a un acuerdo con la oposición para tener un mando civil, y acto seguido el presidente le da la espalda a la Constitución, le da la espalda al acuerdo político alcanzado y establece un mando militar. ¿Y por qué digo que es mando militar? Bueno, porque ni siquiera tuvieron el prurito de cuidar las formas y hacer que el general pidiera licencia para poder asumir el cargo. Que, ya hemos tenido en otras ocasiones que gente de carrera militar asume cargos que son civiles. El general Macedo de la Concha fue procurador de la República. Hoy tenemos a muchos jefes de policía que vienen de una carrera militar. Pero todos invariablemente han pedido licencia para poder incorporarse a las funciones afuera del ejército. ¿Por qué? Porque la licencia es lo que los desvincula de una cadena de mando jerárquica muy rígida, muy estricta que existe en la carrera de armas, que los hace depender de sus superiores jerárquicos, de sus superiores en el escalafón militar. Entonces, al no pedir licencia, incluso formalmente, el comandante de la Guardia Nacional va a estar subordinado al secretario de la Defensa. Él va a tener, conforme a su carrera militar, una obligación con el secretario de la Defensa, pero conforme a la Constitución, una obligación con el secretario de Seguridad Pública. Por supuesto que no va a haber conflicto en la práctica, porque estamos viendo a un secretario de Seguridad Pública postrado frente al ejército. O sea, no lo va a ver en la práctica porque así ha decidido el secretario de Seguridad Pública aceptar ejercer su cargo, postrándose ante el ejército, porque así lo quiere el señor presidente. Pero cuando tengamos a un secretario de Seguridad Pública de a veras, pues imagínate el galimatías en el que mete a un comandante
de la Guardia Nacional el que su jefe constitucional, el secretario de Seguridad Pública, le dé una orden, y el secretario de la Defensa, a quien le debe lealtad y obediencia conforme a la jerarquía militar, le dé una orden contraria. O sea, estamos ante una situación que es por una parte inconstitucional, porque un cuerpo civil está encabezado por alguien subordinado al mando del ejército. Por otra parte, en un error de política pública, porque lo que está haciendo el presidente López Obrador es apostando por continuar la militarización que no solo fracasó durante los gobiernos de Calderón y de Peña, sino que además exacerbó la violencia en el país como nunca antes se había exacerbado desde la época de la Revolución. Y finalmente creo que esto lo que está haciendo es gestar una crisis de credibilidad política en el inicio de un gobierno que arranca y deslegitimando, desautorizando a su grupo parlamentario. ¿Quién va a tomarse en serio un acuerdo al que llegue el senador Monreal si el presidente de la República le da la espalda incluso a su grupo parlamentario? Entonces yo creo que es gravísimo lo que está ocurriendo. Estamos ante una situación en la cual vamos a continuar con una política fallida, pero además el presidente está muy abiertamente desdeñando a la Constitución y desdeñando a sus interlocutores políticos. Y así no es como se construye la democracia, así no es como se construyen instituciones sólidas. ¿Por qué intuyes tú que el presidente toma esta decisión de espaldas al compromiso que se había establecido al convocarse el famoso Parlamento Ciudadano para, tú lo recuerdas muy bien, para discutir justamente en la sede, en el seno del Congreso, todo este tema en donde se concluye finalmente que será una Guardia Nacional con mando civil, cuando finalmente el presidente hizo lo que está en sus atribuciones, lo dejó muy claro? Yo tengo la potencia, la facultad de nombrar a quien yo considere más pertinente para esto, y pasando por encima lo del Parlamento Ciudadano que había mandatado, algo distinto. Bueno, pero ese no es cierto que tenga la facultad de nombrar a quien él quiera. O sea, él no puede nombrar a cualquier persona a cualquier cargo. Los distintos cargos tienen distintos requisitos. Por ejemplo, la ley hoy exige que sea un militar, y específicamente un general, quien encabece la Sedena. El presidente no puede nombrar a un civil para encabezar la Sedena si no cambia la ley. Entonces, la facultad del presidente de nombramiento no es una facultad libre a su capricho. El presidente está violando la Constitución al nombrar a un militar en activo, sin licencia, para encabezar la Guardia Nacional. ¿Qué lo lleva a hacer eso? Pues mira, te voy a ser muy honesto. Yo creo que el presidente está postrado ante el ejército. Yo creo que el presidente, después de la elección, en algún momento tuvo conversaciones con el ejército y el ejército lo sometió. Y creo concretamente que fue en septiembre, cuando fue a esa famosa reunión en La Serena, de la cual salió diciendo que el ejército era indispensable, habiendo entrado a la elección, ganado la elección y habiendo entrado a esa reunión con el mantra de abrazos, no balazos. Yo creo que lo que estamos viendo es a un ejército que ya tiene tal control territorial sobre el país y tal capacidad de definir qué tan seguro o inseguro es una región específica, que en nuestra clase política civil ya no está dispuesta a pagar el costo, a enfrentarse, y está sometiéndose a las exigencias del ejército. Yo así es como lo veo, porque de otra forma no me lo explico. No es una buena política pública, la evidencia es contundente, evidencia que el presidente conoce, que el presidente utilizó en campaña. No es una necesidad política de legitimarse como la tuvo el presidente Calderón, porque el presidente López Obrador llega con una profunda, enorme e incuestionable legitimidad democrática. Entonces, la única explicación que yo tengo de por qué se postra de esta forma ante el ejército el presidente es porque está siendo chantajeado desde adentro. ¿Y cuál es el chantaje? Bueno, yo creo que el chantaje fundamental lo escuchamos de boca del secretario Durazo en repetidas ocasiones durante el proceso legislativo. El secretario Durazo decía, si no se aprueba esta reforma, el ejército se va a retirar a sus cuarteles. Y eso creo que es una amenaza por parte del ejército de desobedecer una orden directa del presidente. Y en ese sentido es que se entiende que a pesar de que no se aprobó la reforma que quería el secretario Durazo, o sea, cuando el secretario Durazo dice, si esta reforma no se aprueba, a la reforma a la que se refería fue una reforma que no se aprobó. Entonces, efectivamente, no se aprobó esa reforma y el presidente tomó la decisión de ignorar la reforma que sí fue aprobada para poder tener al ejército todavía en las calles y que el ejército no se vaya a sus cuarteles. Yo creo que eso nos habla de que ya hoy, de facto, el presidente no gobierna solo en este país, gobierna con el ejército.